Capítulo 5. Vamos a explicar qué es la democracia y qué es un Estado democrático. Sobre todo, diferenciando democracia con dictadura. La palabra democracia ya os suena, porque vivimos en una democracia, o algo parecido a una democracia. El término viene de muy lejos, de Grecia. Y si os acordáis de primero de la ESO, ya vimos lo que era la democracia ateniense, que viene la palabra de demos y de kratos. Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Bien. Desde la antigua Grecia, la antigua Atenas, donde solo participaban en la vida pública, política, los atenienses, hombres, varones, con ciudadanía, hasta hoy en día han pasado muchos siglos donde desapareció la democracia. No hubo democracia. A partir del siglo XIX vuelve la democracia en algunos países, pero de forma censitaria. No todos pueden participar de esa democracia. Solo las personas que tienen dinero, solo las acaudaladas, las mujeres desde luego no, y los pobres tampoco. Así que la democracia es el gobierno del pueblo. La democracia bien entendida, donde todos participan o deberían de participar de la elección de representantes y de la toma de decisiones, donde todo el mundo tiene opinión, donde todo el mundo tiene libertad de expresión y donde todo el mundo puede también presentarse a unas elecciones y ser elegido o elegida alcalde, alcaldesa de su pueblo o de su ciudad. Bien. Es muy importante distinguir o matizar. ¿La democracia es el gobierno de la mayoría? Sí, pero no. No siempre es el gobierno de la mayoría, o no debería de ser el gobierno de la mayoría. Imaginaos que vosotros siempre en clase sois 10, 6 quieren siempre, no lo sé, ir al cine a ver una película y los otros 4 quieren ir a ver otra película. Entonces, ¿siempre se debería de hacer lo que quieren esos 6? Pues no, eso no sería en absoluto democrático. Habría que variar, que hacer primero lo que quieren esos 6 y luego lo que quieren esos 4, aunque estén en minoría. ¿Por qué? Porque un sistema democrático tiene que beneficiar a todas las personas. ¿Cuáles son las características de una democracia? Primero que tiene que haber unas elecciones con diferentes representantes y con partidos políticos que se presenten y con programas políticos donde expliquen qué es lo que quieren hacer en ese país. Todo el mundo va a ir a votar, o todo el mundo que quiera puede ir a votar. En algunos países es obligatorio. Si no vas a votar, te pueden poner una sanción económica o incluso de cárcel. Pero bueno, todo el mundo en España de más de 18 años, hombres y mujeres, pueden ir a votar y elegir a esos políticos que nos van a representar. Además, esas elecciones tienen que ser periódicas, cada X años. En España son cada 4 años, porque si no hubiese elecciones, esos representantes se prolongarían en el tiempo y aquello se convertiría en una dictadura. Entonces, cada 4 años se decide si se quiere cambiar o no de representantes políticos. Estos representantes han hecho un programa electoral sin censura. Ahí pueden exponer todas sus ideas, siempre y cuando estén avaladas o estén de acuerdo a la Constitución que ya hemos nombrado anteriormente. Una vez que hemos votado, tiene que haber unos resultados limpios. No puede haber un amaño electoral, falseamiento electoral, no. Los resultados tienen que ser limpios. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que se ha hecho bien y que no ha habido trampas. Así que estas elecciones tienen que ser libres, plurales y se tienen que hacer cada cierto tiempo. Así elegimos a nuestros representantes. Además, hay países, España no lo suele hacer mucho, donde se hacen referéndum. ¿Eso qué quiere decir? Que en determinados temas muy importantes, la gente va a votar. Se plantea una pregunta, en España se hizo en los años 80, sobre si queríamos entrar o no en la OTAN, que ya deberíais de saber también lo que es, y la gente decidió que sí, que entrábamos en la OTAN a través de un referéndum. Todos fuimos a votar sobre esa pregunta en concreto. Bueno, eso es un referéndum y es un sistema que también se puede utilizar de manera más o menos habitual en la democracia.
En la democracia es muy importante la separación de poderes. Hay tres grandes poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y tienen que estar separados para que no haya una concentración de poder en una sola persona y aquello se convierta en una dictadura. El poder legislativo es quien elabora y aprueba las leyes. Es el Parlamento, poder legislativo. Controla también al gobierno. El gobierno es el poder ejecutivo, es quien gobierna, quien ejecuta esas leyes. En este caso sería el presidente Sánchez y sus ministras y ministros. Ya sabéis que hay más ministras que ministros por primera vez en la historia de España. Y el poder judicial, que serían los jueces y las juezas, que aplican el derecho para que ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo se extralimiten en sus funciones y no vayan contra el cumplimiento de la Constitución. El Poder Judicial dice, hasta aquí podéis llegar, o esto es inconstitucional, esto no se puede hacer. Por debajo estaríamos nosotros, las personas que elegimos, ¿a quién? Elegimos al Poder Legislativo, al Parlamento. Y luego en el Parlamento ya se elige a quién va a ser presidente del gobierno. Esos son los tres poderes que tienen que estar completamente separados para que no haya abuso de poder. A veces en las democracias esta separación de poderes se confunde. El poder legislativo tiene a la vez el poder ejecutivo, porque tienen mayoría absoluta en el Parlamento, controlan el gobierno y además intentan poner a sus jueces dentro del poder judicial, jueces afines a su propio partido político. Esto hay que evitarlo para que no haya una tendencia al abuso del poder. Bien, la primera constitución que se hizo en España fue en 1812, la llamada PEPA. Fue la primera que se hizo que define los derechos y deberes de la ciudadanía española. Aquí vemos lo mismo, lo que es un sistema democrático donde se separan los poderes, donde los ciudadanos y las ciudadanas participan a través o bien de elecciones, como en España, o a través de referéndum sobre preguntas concretas. En todo sistema democrático hay un Estado de Derecho, unas leyes, unos derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos y las ciudadanas que están reflejadas en una Constitución, que tiene que ser respetada por todos. Y el Estado está separado en legislativo, ejecutivo y judicial. El Parlamento, el Gobierno y los jueces. Bien. Uno de los pasos últimos para que haya un sistema democrático es el voto de la mujer. Muchas veces en el siglo XIX hubo democracias, pero censitarias donde la mujer no podía participar. Veis que a partir del finales del siglo XIX y el siglo XX, las mujeres pueden votar en casi todos los países del mundo. Nueva Zelanda, Australia, España, 1931 y 1977, entre medio estuvo la dictadura franquista, Kuwait, Arabia Saudí, desde 2015, en el Vaticano no pueden votar. Y aquí está la lucha de las mujeres por conseguir el derecho de voto, son las llamadas sufragistas. Desde principios del siglo XX, muchas mujeres reivindicaron ese derecho a la igualdad de oportunidades y a poder votar para elegir a sus representantes. Algunas de ellas fueron encarceladas, como podemos ver en estas imágenes. En España, las primeras mujeres que pudieron votar fueron en 1933. Y aquí vemos una foto del ayuntamiento de Eibar, donde mujeres españolas votaban por primera vez en unas elecciones democráticas. Hasta pronto.